vamos a tomar los 4 países o bloques más importantes y vamos a analizar cómo le fue en el 2024. Por supuesto que no todos van a estar de acuerdo con los análisis, hay algunas zonas grises, pero creo que en líneas generales hay cuestiones que si uno se ubica en lo que fue el 2024, cómo era el año pasado en esta época y lo que se esperaba y cómo se desenvolvieron las cosas, parece que en líneas generales vamos a coincidir bastante, más allá de que algún tema puntual no lo sea así. Y después vamos a tocar otros 4 o 5 países más accesorios que tienen, podríamos decir, son de una segunda línea, pero que tienen un peso geopolítico realmente importante. No vamos a hablar hoy de Milei y compañía, vamos a darles un descanso. Después que hoy escuché a Dorni en una conferencia de prensa decir que el salario medio de los argentinos es $1.100 mensuales, bueno, ya uno ya se da cuenta que no tiene sentido discutir con esta gente, porque son capaces de decir cualquier barbaridad. 1.200, para los que no saben, más o menos 1.300.000, 1.400.000 pesos. Con suerte, el promedio argentino está en la mitad, entre la gente que gana más o menos bien. Después podríamos decir que el resto estará en 1/3 de esa cifra. Bueno, vamos a lo nuestro. Rusia. Vamos a encabezar la lista con Rusia. ¿Cómo le fue en el 2024 a Rusia? Primero, creo que tal vez lo más importante de Rusia fue que se consolidó como potencia militar en una guerra abierta contra la OTAN. Abierta. Algunos pueden decir, bueno, la OTAN en realidad no se presentó, no participó exactamente como una potencia, pero sí podemos considerar que abiertamente han dado misiles, han dado sistemas de comunicación, han dado artillería, han dado blindados, han dado aviones. ¿Se acuerdan de los F-16 que iba a ser el último game changer? Bueno, han dado todo lo que ustedes se puedan imaginar, lo pusieron arriba de la mesa. Asesores incluidos, mercenarios incluidos. Y así todo, Rusia consiguió mantener el pulso a la OTAN y de hecho estar en una situación, cerrar el año con una situación totalmente favorable. Militarmente, creo que coinciden todos los análisis en que el ejército ucraniano está al borde de desmoronarse, que la OTAN no consigue frenar el avance ruso y que Rusia presiona y presiona avanzando en un sentido que puede cambiar la geopolítica de la región. El otro punto que yo destacaría de Rusia en el año 2024 es que finalmente su economía creció más que Occidente, de hecho estamos hablando de alrededor de 4 puntos, bastante más de lo que ha crecido el promedio de Occidente, que en muchos lados inclusive decreció, y consolidó su economía bajo las sanciones. O sea, no solo consolidó su economía bajo las sanciones, sino que consiguió establecer vínculos económicos con terceros países que le han dado mucho rédito y mucho beneficio. Además, consiguió desarrollar su economía local, podríamos decir de alguna manera, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque Rusia consiguió nacionalizar muchas empresas y tener hoy una producción que antes compraba en el exterior, con altibajos, con problemas, pero bueno, esto es un gran avance e inclusive logró desprenderse de muchas cuestiones que era dependiente de Occidente. ¿Le falta? Sí, le falta, pero estamos hablando de la tendencia y en la tendencia ha avanzado bastante. Selló alianzas interesantes, importantes, que no estaban muy en el radar de todo el mundo. Corea del Norte nadie lo tenía como un objetivo serio. O sea, sí, era un país que existía, todo el mundo decía, bueno, con un ejército, pero no iba mucho más allá de eso. Sin embargo, Corea del Norte se mostró una potencia productiva en materia militar, ayudando a Rusia en su esfuerzo en Ucrania, e inclusive todavía se está discutiendo si realmente tiene o no soldados combatiendo, pero independientemente de eso, la presencia de Corea ya debe ser tenida en cuenta. No es un país menor, no es algo simbólico, es algo que empieza a pesar. Empezó como algo sí, tal vez simbólico, pero fue escalando hasta, bueno, choquear un poco
a Occidente, que no imaginaba esa jugada de Putin absolutamente sorpresiva. Y por supuesto sus alianzas militares la consolidó con Irán y la consolidó con China, lo cual también muestra el inicio de un bloque militar que se opone a Occidente y que tiene una gran magnitud. Su sociedad se mantuvo estable y relativamente contenta. O sea, los rusos están viviendo bien, están contentos de lo que puede estar cualquier pueblo. Ellos creen que a veces Putin es demasiado blando, para que tengan una idea. Están abastecidos, no hay faltantes, su nivel de vida es bueno y sus salarios medios han crecido, lo cual, bajo las sanciones que auguraban que se iba a desplomar la economía rusa, iba a haber disturbios civiles y todo, creo que ha sido un año positivo para Rusia. Además, Rusia consiguió mejorar, profundizar la política de los BRICS. Impuso su criterio de no seguir sumando miembros plenos, pero amplió el panorama. Muchos países van entrando en lo que sería, podríamos decir, los países que son socios del BRICS. Si uno ve las Naciones Unidas, por ejemplo, hay 5 países que tienen gran poder de decisión, que son los 5 del Consejo de Seguridad, son los 5 que tienen derecho a veto. Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, China y Rusia. El BRICS está, si ustedes lo piensan un poquito, se está modelando de esa manera, con un grupo cerrado, que son los países fundadores, más los que entraron en la última ampliación, que son parte del BRICS, aunque claro, obviamente no tienen el peso de los iniciales. Ahí hay jugadores más importantes y otros menos. Obviamente China es una cosa y Brasil es otra, independientemente de que sea un fundador inicial. A eso es lo que me refiero. Pero ahora estamos viendo eso, que bueno, esa especie de élite dentro de los países que integran el BRICS están llevando a cabo un proceso de desenganche de las estructuras dominadas por el mundo occidental y anglosajón. Lo más interesante es que Argentina voluntariamente renunció a ser parte de esa élite mundial. Siria fue tal vez la mancha negra en Rusia, fue sorprendida por la acción de Hayat al-Sham, de los grupos yihadistas que tomaron el poder, y eso les dificultó de alguna manera y creó tensiones y les empañó un poco la imagen de potencia victoriosa, si no, el año hubiese cerrado 100% positivo para Moscú. Sin embargo, esto fue un contratiempo serio. No sabemos exactamente cómo va a terminar siendo esto. Rusia está tratando de paliar la situación, mantener las bases, generar otras en la región. Vamos a ver cómo funciona, y también en su haber tiene la cuestión de África, donde ha ido aumentando su injerencia y sus capacidades paulatinamente. Esto más o menos fue el año 2024 para Rusia. Después, si tienen más preguntas o si tienen alguna duda o algo que se me haya pasado por alto, lo podemos hablar. Bueno, y siguió consolidando sus capacidades militares, ¿no? El desarrollo de productos desconocidos en Occidente, como el Oreshnik, la popularización, podríamos decir, en el campo de batalla de los misiles hipersónicos, la aparición del Iskander 1000, ahora como una mejoría notable del sistema Iskander, la puesta en marcha del S-500, el primer batallón de S-500 ha entrado en servicio en estos días, y la superación de las metas de producción en muchos ámbitos que tienen que ver con la industria militar, ha consolidado, como decíamos, a Rusia como esa gran potencia. Por otro lado, vamos con Estados Unidos. A Estados Unidos no le fue tan bien en este año. Lo siento por aquellos que tienen su corazoncito con las barras y las estrellas, pero es la realidad.
Estados Unidos está siendo derrotado en Ucrania, que no tuvo total convicción, que hay sectores que no están de acuerdo con esa guerra, que tiene potencial que obviamente no ha utilizado, todo lo que ustedes quieran, pero la realidad es que está siendo derrotado. Viene del traspié severo en Afganistán, sobre todo para su imagen, y ahora es derrotado por Rusia, con la cual deberá negociar para tratar de encontrar una solución en Europa, ¿no? Todo esto significa que Estados Unidos ha visto dañada su imagen como hiperpotencia mundial, militar, económica y demás. Si Estados Unidos fuera lo que militarmente decía su propaganda, Rusia no hubiese podido conseguir los resultados que tuvo. Toda la alianza de la OTAN hubiese al menos empantanado a Rusia. Simplemente se mantienen hoy con la propaganda diciendo que Rusia tiene 600.000 bajas, cosas que por supuesto no tienen ningún tipo de comprobación real, no se ve qué han hecho los rusos con 600.000 cadáveres, no se ve cómo los han reemplazado. O sea, básicamente es una propaganda que hace Ucrania con la idea de sostener que, bueno, esto no es un esfuerzo en balde, pero bueno, sí lo está haciendo. Por otro lado, el globalismo, que no sé si incluirlo o no dentro de Estados Unidos. Vamos a incluirlo dentro de Estados Unidos porque todavía es el sector que gobierna. El globalismo ha retrocedido en importancia y han retrocedido sus políticas, por ejemplo, las woke y su política energética. La idea de destrucción de la matriz energética basada en combustibles fósiles ha empezado a encontrar obstáculos muy serios en muchos países. Estamos viendo una reactivación de la valorización de la industria nuclear y básicamente surgió un polo opuesto a las políticas woke entendidas por las cuestiones de género, feminismo, matrimonio LGBT y todas esas cuestiones. Bueno, han ido retrocediendo y se las empezó a desafiar abiertamente. Ya no es un eufemismo, ya no se hace suavemente tratando de no despertar iras. No es que la gente que sale al mundo, por ejemplo, se expresa en una red social, tiene que tener miedo de que le lluevan críticas por su posición en contra de estas ideas. Simplemente vemos que la balanza se inclinó para el otro lado. Y es más, presidentes o líderes que han usado como bandera la oposición a estas políticas han ganado espacios en sus respectivos países, lo cual es evidentemente una derrota de ese modelo claramente. Estados Unidos ha decidido cambiar las reglas del juego. En el 2024 se consolidó esa idea de esto ya no va más, necesitamos una posición diferente, necesitamos una estructura mundial diferente. Es decir, tanto predicamos como Estados Unidos la globalización en el mundo que ahora nos encontramos en la vereda opuesta. No podemos seguir insistiendo con la globalización porque China nos está ganando. O sea, claramente China los ha superado en todo lo que es la producción industrial, de conocimiento y demás, y sigue estirando la distancia. ¿Cuál fue la solución que encontró Estados Unidos? El cerrarse y el declarar una guerra comercial, cerrarse sobre sí mismo, poner aranceles y demás. Esto es una derrota de Estados Unidos. Que después sea lo que uno dice, bueno, esto es lo que deberíamos hacer, no se puede funcionar con el libre comercio, es otro tema. En eso estamos de acuerdo que eso es lo que tiene que hacer y que tal vez sea bueno para países como la Argentina el día que nos termine esta pesadilla y tengamos un gobierno normal, tratar de proteger nuestra industria y proteger nuestro desarrollo. Bueno, mientras tanto, vamos a contramano en un mundo donde Estados Unidos ha dicho se acabó la globalización y indudablemente China no la va a poder sostener sola, por lo tanto vamos a ver espacios regionales. Estados Unidos, además, y esto lo grafica en un cambio interno, votando a Donald Trump en lugar de Biden o Kamala Harris como su sucesora. Estados Unidos ahora es un país que dice este modelo no va más, vamos a otro nuevo, y no es porque le convenga más
desde la victoria, sino que le conviene más desde precisamente la derrota, la incapacidad de competir con sus rivales. En el medio, Estados Unidos sacrificó a su socio más importante, que es la Unión Europea. La Unión Europea fue víctima de una serie de políticas destructivas impulsadas por los Estados Unidos. Una de esas políticas destructivas impulsadas por Estados Unidos fue precisamente lo que comenzó en el 2022, con la ruptura. Pero estamos hablando del 2024 y en el 2024 se aceleró el proceso de ruptura con Rusia, se aceleró mucho el proceso de tensión con Rusia, porque se empezó a hablar abiertamente de una guerra, se empezaron a aumentar los bloqueos a la energía rusa que entraba tercerizada, y todo esto termina siendo, después lo vamos a ver cuando hablemos de Europa, un gran problema para Europa. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que Estados Unidos se quedó sin su partener más importante. Su socio más importante en la OTAN era precisamente la Unión Europea. Y la Unión Europea va camino al desastre, por lo tanto, Estados Unidos, para ganar tiempo, acaba de sacrificar a su principal socio. Sí consolidó su hegemonía y predominio dentro de lo que es la esfera occidental. Si alguien tenía alguna duda, Estados Unidos consiguió desembarazarse de cualquier problema que haya y de cualquiera que intente hacerle sombra, y simplemente puso las cosas en su sitio. Primero Estados Unidos, después el resto, y si hace falta soltar lastre, se suelta lastre, como explicaba que pasó con la Unión Europea. Impuso en América, en donde es su continente nativo, no solo en Centroamérica, sino en Sudamérica también, todos gobiernos propios. La movida que se está imponiendo claramente y que se consolidó, por ejemplo, con Lula en Brasil, con Milei en la Argentina, es una alianza con Estados Unidos. Lula, que era un hombre más de la Unión Europea, bueno, finalmente va a terminar por acomodarse con los poderes financieros que gobiernan el mundo. Bueno, de Milei no hace falta agregar demasiado. En definitiva, Estados Unidos, con gobiernos por izquierda y con gobiernos por derecha, mostró quién manda en la región, enfrió las relaciones con otros países. Brasil se transformó muchas veces en un obstáculo dentro de los BRICS, y Argentina se suicidó saliendo de los BRICS, de la propuesta que tenía, e intentando disputarle con China, pronunciándose a favor de Taiwán. Bueno, una serie de desaguisados que ustedes ya conocen y que no voy a perder el tiempo hoy en hacerlo. Pero lo importante, y citándonos en Estados Unidos, año 2024, ratificó que es quien manda en la región. Retrocedió en África, siguió el proceso de degradación en África, y tuvo una victoria un poco pírrica con el derrocamiento de Bashar al-Assad. Hacía rato que Estados Unidos quería sacarse de encima al ex líder sirio, y lo hizo finalmente. Y lo hizo con una de las tantas organizaciones que ellos coadyuvaban, que ellos ayudaban a luchar. El problema es que abrió una caja de Pandora en la región, que va a afectar a aliados suyos también, que va a afectar la estabilidad, porque uno se encuentra con Turquía, se encuentra con Israel, disputando en Siria. Ya vimos los kurdos que empezaron a atacar fuerzas turcas en el norte. O sea, es toda una situación que, si la idea de Estados Unidos es enfocarse hacia China, tal vez no sea la mejor solución. Haber desestabilizado Siria como lo hicieron y aumentar las tensiones en Medio Oriente puede jugarle en contra a los propios Estados Unidos. Sí mostró un orden interno con respecto a China. Biden continuó la política de hostigamiento de Trump, y Trump ahora vuelve a continuar la política de hostigamiento de Biden sobre China. No hay ninguna duda que China, sea cual sea el gobierno de Estados Unidos, es el enemigo a vencer. Nota deberían tomar gobiernos como el de Milei,
que en realidad se están equivocando si creen que el enemigo es Rusia, el enemigo es China para Estados Unidos, y Estados Unidos les va a exigir que se alineen en su gran guerra contra China, que no estoy hablando ya de una guerra militar, sino de una guerra en otros órdenes. Entonces, tanto lo económico como la propaganda se tiene que reorientar en contra de China y no en contra de Rusia. Es una cosa que parece que por estos pagos no se está entendiendo bien. Bueno, y consiguió mantener, sí, como éxito, podríamos decir, mantener cierta presión sobre Asia Central. En varios países asiáticos, Estados Unidos sigue manteniendo su capacidad, su presión. Muchas veces es difícil saber esto, cuántos son ellos, cuántos son los británicos, pero bueno, más o menos ahí están complicándole las cosas a Rusia y a China, y mostraron resiliencia en lo que es Georgia, sosteniendo una absurda e impopular revolución por gente que sale a reclamar por cuestiones como las ONG y el acercamiento hacia Europa. Bueno, todavía eso lo han conseguido, mostrando lo erosionado que está todo por dentro. Y algo que me olvidaba antes y que tiene que ver con Rusia, a veces es difícil saber en cuál de los dos lo ubicamos, todavía demostraron que tienen capacidad para interferir en los asuntos internos rusos. Rusia sigue teniendo un problema con los pro-occidentales, y Estados Unidos, y bueno, es uno de los que maneja esa oposición pro-occidental. Como complicación, podríamos decir, el resquebrajamiento de su alianza con los europeos, con la Unión Europea, ¿no? Estados Unidos este año ya se está transformando en un país no bien visto para muchos europeos, simplemente porque se han dado cuenta que los está haciendo que se sacrifiquen por sus intereses, que tomen políticas en contra de sus propios intereses, y además ahora hasta los que son más proestadounidenses están diciendo: ¿y ahora qué hacemos con Rusia si Estados Unidos se retira? Porque fueron, agarraron un palo y le golpearon los barrotes al oso, y resulta que Estados Unidos no le cerró la puerta al oso, y eso es un problema. Vamos con China ahora. China se mantuvo al margen de la guerra, lo cual es un éxito para la política china de no hacer olas y permitir su ascenso natural, simple, pacífico, sin confrontaciones militares. China no quiere guerras. China quiere ser reconocida como la principal potencia hegemónica mundial. Punto. Nada más ni nada menos que eso. Y no lo quiere a través de una guerra, no tiene intenciones de poner flotas de portaaviones en Nueva York o en el Río de la Plata, no es su idea. Sí utilizar su enorme capacidad económica y financiera para presionar a los países para que sean favorables a sus intereses. Sí fue identificado ya cada vez con más claridad por la Unión Europea como un país enemigo. Está teniendo problemas con muchos productos, como es el caso de los autos eléctricos con el mercado europeo, y se está viendo cómo le cierran gradualmente el acceso al mercado estadounidense y al mercado europeo, lo cual produce cambios tectónicos en un país exportador de la magnitud de China, que tiene que reorganizar su comercio exterior hacia terceros países y desarrollar su comercio interno para suplantar lo que perdían. Tan mal no lo está haciendo porque, a pesar de todas las dificultades, está también creciendo a más de un 4%. Más allá de las predicciones agoreras de China, que se desploma, que el mercado inmobiliario, qué sé yo, creo que en Occidente no se entiende la lógica de que China no funciona con las reglas exclusivamente capitalistas. Las utiliza para su desarrollo, pero cuando hay que encontrar soluciones aplica reglas que en el manual de Occidente no existen. Por eso también se sorprenden, se critican, pero los resultados siguen siendo buenos. Sigue extendiendo su influencia sobre África y Medio Oriente, cada vez se consolida más como una potencia de consulta, consolida de consulta y de inversiones, consolida su alianza con Rusia. Muchos auguraban que con el tiempo Rusia
iba a ser presionada por China para que cese la guerra porque China quería conservar sus mercados en Europa. Bueno, esto no solo no sucedió, sino sucedió lo contrario. Por eso a veces a mí me gusta advertir cuando los economistas hablan de geopolítica. Suelen errar muchísimo en sus análisis porque tienen una visión exclusivamente economicista. Y la geopolítica se mueve por distintos intereses, donde la economía es apenas uno de las cuestiones a tratar. Entonces, sus análisis suelen ser equivocados y en general uno ve los economistas hablando sobre alianzas que hay que hacer con determinados países sin tener el conocimiento, el entendimiento de cómo esto se va a terminar comportando. Y bueno, acá tenemos un gran ejemplo de cómo no entendieron cómo iba a reaccionar China, cómo Rusia había organizado su revuelta contra Occidente, cómo Rusia había esperado inclusive la finalización de los Juegos Olímpicos en China, en Beijing, para comenzar su operación militar en Ucrania. O sea, hubo una serie de gestos que desconocieron porque su misión es economía y no alcanzó con la economía para entender el mundo. Bueno, China también sigue disputando y creciendo su influencia en Asia Central a través de las inversiones en infraestructura que hace constantemente. Y finalmente el mundo occidental empieza a darse cuenta que se ha transformado en una enorme potencia militar. Las Fuerzas Armadas chinas están creciendo a un ritmo vertiginoso, a un ritmo mayor al que podía sostener la Alemania nazi en los años de preguerra. No, esto es una comparación ideológica, nada que ver, es simplemente un dato objetivo. Muchos en Occidente se asombraron años después cómo Alemania se desarrollaba con semejante velocidad, cómo había hecho para producir la industria militar que había producido. Bueno, eso no es nada con respecto a lo que está haciendo China. China está haciendo lo que hacía la Alemania nazi, pero a otra escala. Hoy hablaba con un amigo y le pasaba una nota que hablaba de la Marina china, cómo superó y tiene 2 veces y media la capacidad de producción de la estadounidense. Es decir, por cada buque que pueda hacer Estados Unidos, China puede hacer 2 buques y medio. Por lo tanto, la distancia a favor de China cada vez se amplía más. Y él me decía, bueno, pero es en tonelaje como hay que medirlo, no en unidades. Es que no entendemos. La tecnología cambia. Estados Unidos tiene una tecnología más vieja también, que utiliza mayor tonelaje para tener las mismas prestaciones. Era como pasaba con los acorazados de bolsillo que hacía Alemania. Mejorás tu tecnología y no necesitas un buque tan grande para poder hacer lo mismo. Eso mismo está intentando Rusia con las fragatas o las corbetas, las califican de distintas maneras misilísticas que hace, que básicamente son plataformas pequeñas para poder disparar misiles hipersónicos. Eso tiene mucho más poder que muchos de los buques mayores que hay. Entonces, lo que tiene China es una tecnología mucho más moderna que la de Estados Unidos. La antigüedad de la flota es mucho más nueva que la de Estados Unidos. Bueno, lo dejamos para otro día si les interesa el tema. Pero China se consolidó como una gran potencia militar. Consiguió mantener la tranquilidad en el mar de China o mar oriental, en el estrecho de Taiwán, áreas donde Occidente constantemente intenta generar ruidos, mantiene el apoyo de los países del sudeste asiático, países que eran en su momento alineados con los Estados Unidos, hoy se acercan a China, sí, bien digo. Entrar, por ejemplo, en los BRICS, países como Indonesia, es una muestra de cuál es el sentido en que se está moviendo el sudeste asiático. El sudeste asiático va a terminar siendo como es América, los Estados Unidos. O sea, la cuota de independencia es cada vez menor porque empiezan a depender de su comercio. Lo mismo le pasa con Japón, países muy pro-occidentales, tienen que negociar con China. Bueno, eso es uno de los logros que ha mantenido, no es por supuesto en un año, pero sino que se ha mantenido ese lado. Y otro tema es, ha ido distendiendo suavemente, podríamos decir, la relación con la India, ¿no? Se han hecho algunos tipos de acuerdos para desmovilizar tropas, o sea, ha ratificado el rumbo de distender las relaciones con la India. El gran perdedor, ¿quién es? La Unión Europea. La Unión Europea es el que no tiene puntos a favor,
Como dijimos, Rusia ganó la mayoría, perdió algunos, Estados Unidos ganó en algunos, perdió en otros, Estados Unidos desarrolló su economía, pero lo hizo a costa de algo. Ese algo es la Unión Europea. O sea que si uno lo toma como un bloque occidente, es como una manta corta, ¿no? Se les están viendo los pies, o se tapa la cabeza o se tapa los pies porque no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Eso es lo que consideró Estados Unidos y transformó en el gran perdedor a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque lo obligó a romper con Rusia, le dinamitó el gasoducto más importante que había, obligó a Alemania y a otros países a aceptar un gas más caro, como es el GNL, el gas natural licuado. No tienen acceso ahora a buena parte de los combustibles, de la energía y de la energía, perdón, y de la materia prima rusa. Y finalmente no pudieron sostener su economía competitiva. Alemania está perdiendo a razón de 10.000 puestos laborales por semana, lo cual es solo indicativo de la parálisis. El país entra en recesión, la industria automotriz. Hicimos un programa especial, si quieren lo pueden ver, sobre el tema de Alemania. La industria automotriz se paraliza, se cierran plantas, cosas que no se veían desde hace 87 años. Volkswagen termina cerrando plantas. O sea, todas las circunstancias van generando entonces una cuestión de decadencia en general en Europa. Descarriló, podríamos decir, la economía alemana y se colocó al borde de una guerra con Rusia. Una guerra que puede tener bases nucleares, termonucleares. O sea, Rusia puede simplemente enfrentarse con la OTAN y con algo que alguna vez se habló y nunca se terminó de definir, que es la cuestión militar, ¿no? Porque si Rusia entra en guerra con la OTAN, se especuló en algún momento, y esto empieza a tomar cada vez más fuerza, que Estados Unidos bien podía abrirse de esa guerra, declararse neutral, declararse por fuera de eso y dejar a Europa sola con Rusia. Esto cada vez toma más cuerpo, más desde la llegada de Trump al poder. Mostró su incompetencia y su impotencia al no poder participar en Ucrania. O sea, un conflicto de la magnitud del ucraniano se produjo en territorio europeo y tiene muy poco para decir la Unión Europea. Tanto es así que todo el mundo sabe que cuando se resuelva esto se va a hacer entre Estados Unidos y Rusia. Ellos se van a sentar a ver qué hacen con Ucrania. La Unión Europea no está convidada a tomar parte de las resoluciones. A lo sumo se podrá limitar a apoyar lo que decida Estados Unidos. Y si no, deberá arreglarse sola. Eso es un gran problema para los europeos, que además se están dividiendo internamente a consecuencia del estrés que produce el enfrentamiento con Rusia. Van pasando los años y ya lo vimos en el 2024, con tensiones entre distintos líderes europeos, como fue la situación con Fico, la cuestión eterna con Orbán, el crecimiento de la AfD en Alemania, inclusive hasta la propia Meloni, que después terminó siendo un juguete de la OTAN, pero Meloni, más allá de eso, de su alineamiento en la OTAN, sube con una plataforma de cuestionamiento. Lo que pasa es que es una traición, como hacen tantos, pero eso demuestra que en la sociedad algo está pasando. Y la parálisis económica, los problemas económicos, más la cuestión militar, bueno, está generando todo un conflicto en las sociedades europeas que va a terminar alimentando una ruptura probable
dado que los intereses son muy diversos, ¿no? Es muy difícil compatibilizar los distintos intereses de los países cuando la situación se tensa de esa manera, ¿no? Tuvieron que aumentar el presupuesto militar sobre una política contractiva. Así que imagínense si Alemania, por ejemplo, tiene que aumentar su presupuesto militar y además tiene que hacer un fondo extraordinario de 100.000 millones de euros. Está bien que es un país rico, pero esto lo hacen en medio de una política de retroceso y de achique. Entonces, cuando se dé toda esa situación en conjunto, bueno, la presión va a aumentar exponencialmente en Europa y esto no tiene una muy buena pinta. Y además tengamos en cuenta una cosa más también, la inestabilidad política que esto genera y a pesar de los aumentos del presupuesto militar, la debilidad de los ejércitos europeos, donde básicamente ninguno de ellos tiene grandes posibilidades. Por otro lado, Turquía, dejando un poco a los europeos de lado, considerando que Europea no es Turquía, siguió con su política en el 2024 de pivoteo no exento de riesgo. Turquía camina permanentemente en la cuerda floja entre las potencias occidentales y Estados Unidos, básicamente, y Rusia. Turquía tuvo un éxito, podríamos decir, resonante cuando sus guerrilleros, básicamente, sus yihadistas, los que ellos sostienen, consiguieron tomar el poder en Siria, ¿no? Estos son fuerzas sostenidas precisamente por Turquía, pero que, como decíamos, abrió una caja de Pandora en Siria. Entonces esto puede haber sido una victoria, pero también puede ser un problema para Turquía. Vamos a ver cómo lo resuelve. Hasta ahora siempre consigue como un gato caer parado Erdogan, pero algún día la suerte se puede acabar. Seguimos con el Reino Unido. El Reino Unido creo que ha mostrado su ocaso como potencia, aunque tiene una gran influencia, sobre todo en su capacidad de generar problemas en terceros países, ¿no? En su servicio exterior es muy hábil en eso y su inteligencia también. También ha mostrado costados vulnerables, ¿no? Primero mostró que militarmente es una potencia absolutamente en decadencia, que tal vez podríamos llamar como ni siquiera como potencia, ¿no? La capacidad simplemente del Reino Unido militarmente es realmente baja. Se está empezando a tener cierta inestabilidad política interna. Sí se ha transformado, se ha consolidado como el gran impulsor de la guerra contra Rusia. Esto lo señalamos todo el año. Y podríamos decir que en el único lugar donde el Reino Unido se mantiene vivo, vital y como un actor principal es en Sudamérica. Bueno, los argentinos lo padecemos especialmente, aumentan su influencia, aumentan su posición en los grupos disidentes, separatistas, indigenistas. El Reino Unido tiene esa capacidad civilina de hacer daño y lo está ejerciendo en nuestra región claramente. Lamentablemente en Sudamérica es el único lugar donde ellos han conservado ciertas capacidades y bueno, veremos cómo resuelve la cuestión con Rusia, pero indudablemente no han podido hacer mella en la fuerza rusa. El otro puerto para tener en cuenta es Israel.
Israel se ha presentado como una gran victoria, sobre todo por la cuestión de Siria. Una vez más volvemos con un enorme acto de propaganda que se hace en las postrimerías del gobierno de Biden y que era necesario para por lo menos lavar la imagen de decadencia de todo el bloque occidental. Pero si uno desmenuza esto, si lo hace más finamente, lo hace más con cuidado, uno puede ver que Israel no consiguió resolver en el 2024 la situación de Gaza, lo que parecía, según sus apoyos, un trámite que iba a hacer aprovechando para limpiar Gaza de palestinos, se iba a conseguir éxitos, y bueno, finalmente no lo consiguió, la situación sigue complicada en Gaza, Israel ha sufrido muchas bajas, ha perdido prestigio militar, incursionó en el Líbano y en el Líbano volvió a encontrarse con un problema similar. ¿Qué le pasó en el Líbano? Lo que ya le había pasado otra vez. O sea, ellos tienen la capacidad de bombardear, pero no tienen la capacidad de poner pies en el territorio. Bueno, no lo pudieron hacer esta vez. Una vez más, Israel terminó retrocediendo en el Líbano y tendrá que firmar un acuerdo de paz retirándose. Es cierto que golpeó a la conducción del Hezbollah, pero no consiguió derrotar al Hezbollah. Lo que consiguió es algo que, bueno, tiene muchas lecturas, en Oriente lo interpretan de distintas formas, pero claramente lo que sí podemos concluir, sin ánimo de hacer demasiadas polémicas en esto, es que el Hezbollah sigue combatiendo, ha reemplazado sus jefaturas y más allá del golpe inicial no ha sido derrotado. También no consiguió intimidar a Irán. Nosotros perdemos la relación, podríamos decir. ¿Por qué? Porque Israel, cuando se le antojaba, golpeaba a los países de la región, a los países vecinos, los bombardeaba y los destruía a su antojo. O sea, ellos no tenían ningún reparo en atacar bases militares, matar líderes políticos, todo eso tienen esa capacidad, pero se encontró con un problema con Irán. Irán fue el primero que no solo no pudo hacer eso, porque apenas fueron ataques muy limitados los de Israel, sino que Irán le devolvió el golpe. Pueden hacer memoria y ver en las últimas décadas quién le devolvió alguna vez un golpe a Israel. Bueno, yo podría decir que ningún país de la región le devolvió nunca un golpe a Israel. O sea, Israel siempre gozó de esa impunidad. Bueno, Irán hizo 2 ataques masivos de misiles, produciendo, sobre todo en el segundo, daños importantes en muchas bases, e Israel terminó aflojando en esta idea de ataco, respondo. O sea, simplemente se hizo una especie de tregua, no sé si negociada, tácita o qué, pero Israel no pudo someter a Irán como le hubiese gustado, como pudieron haber hecho en otras épocas. Simplemente intercambió golpes con Irán en el mejor de los casos. Y eso muestra que también puede ser golpeado. Lo hace un poco más vulnerable de lo que se pensaba, ¿no? Tuvo el mismo problema con los yihadistas. Son yihadistas que han favorecido, que han apoyado a Israel, pero con un problema. Estos yihadistas no se sabe hacia dónde van a salir, porque si bien las cúpulas han manifestado su voluntad de negociar con Israel como un país cualquiera, también sus bases hablan de hacer un ejército del califato para atacar a Israel. Yo creo que en Israel nadie puede dormir tranquilo en una situación como la actual, porque estamos... Un segundito. Israel no puede golpear, estar tranquilo en una situación como la que está viviendo hoy, ¿no? Porque es muy difícil convivir con un gobierno y con un sistema como el de Siria actual, que además también muestra una enorme inestabilidad. Todavía no sabemos cómo va a ser. Si esto va a ser bueno finalmente para Israel o no, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que va a ser muy complicado que pueda sostener eso. Eso después lo vamos a desarrollar mañana cuando hablemos precisamente de esta situación, ¿no?
de cómo se va a resolver en el 2025. Y una cosa más, quería contarles de Israel, es que, bueno, finalmente su sociedad está cada vez más desgastada, está sintiendo los efectos de la guerra y su economía está extremadamente golpeada. Su economía ha sufrido grandes daños, una caída importante de su PBI, la paralización de regiones enteras, bueno, todo eso está transformándose en un gran problema para Israel que no le está permitiendo poder seguir avanzando en su programa. Corea del Norte rompió finalmente su ostracismo y podríamos decir, otro de los grandes victoriosos de esto. Era un país paria, un país aislado, un país que nadie tenía en cuenta, salvo para burlarse de ellos. Y hoy han conseguido una gran alianza con Rusia, una alianza militar, elevó su estatus como potencia militar, es reconocido internacionalmente, a lo contrario que me olvidé decir de lo que pasó con Israel. Israel perdió su aura de potencia militar infalible. Yo creo que muchos ya lo cuestionaban, pero ahora quedó mucho más evidente con los sucesos que ha habido. Es una potencia militar, sí, pero no es ese ejército que no pierde guerras. Corea del Norte, entonces, finalmente, como decíamos, consiguió romper su aislamiento, tener el apoyo militar ruso, lo cual le garantiza, podríamos decir, cierta tranquilidad, cierta seguridad. Hoy ya no va a estar pendiente de recibir un ataque de Estados Unidos por sorpresa. Y por otro lado, probablemente veamos una situación de decadencia, de consolidación de su economía. Su economía es probable que comience a despegar porque el costo de lo que fabrica para Rusia militarmente va a entrar en las arcas norcoreanas y va a recibir apoyo tecnológico y de materia prima y de combustibles desde Rusia. Todo eso va a ayudarlo a no pasar los problemas que ha pasado en otras épocas. Y finalmente Irán consiguió mostrarse desafiante para Israel, respondió golpe los ataques. Israel no pudo castigarlo, esto lo hablamos un poco antes, mejoró sus capacidades militares con Rusia, tuvo un problema en Siria que tiene dos lecturas. Para Occidente, bueno, sufrió un revés en Siria, perdieron el control del país, pero para los propios iraníes en realidad no, lo que ellos han conseguido es liberarse de las ataduras, porque hasta ahora no podían combatir directamente las fuerzas amigables de ellos, porque no podían desenvolverse, porque Bashar al-Assad se los había prohibido y había desarmado a las organizaciones militares pro-iraní. Así que bueno, con esto terminamos el balance del día de hoy. Mañana por ahí con un poquito más de tiempo veremos si hacemos la segunda parte, que serían las perspectivas para el año 2025.